Bienvenidos una vez Moon S a su refugio de chismes y dramas, el canal que destripa la realidad de True S de las CU, maras en el universo otomano de la televisión superíndice 3N. QU Copyright alegró a tenerlos a bordo para esta inmersión superíndice 3N profunda. Su copyright vanse un tu copyright turco, a como superíndice 3 densi prepu, rense para un viaje lleno de revelaciones. En el vídeo de hoy, nos lanzamos de cabeza a un tema que es tu mu, de ese candente que un kebab reciu copyright n hecho los entresijos de las relaciones amorosas, la sombra persistente de los celos y esas tensiones que a veces explotan como fuegos artificiales fuera de la pantalla. El foco está puesto sobre un nombre que ilumina la industria, Kerem Bürsin. Analizaremos CU superíndice 3 sus relaciones, tanto las que hemos visto florecer como las que solo imaginamos, pueden encender volcanes de pasión superíndice 3N y, en ocasiones, desatar tormentas de celos dignas de un guión. Y por supuesto Anderu Parra fue el serú una figura clave porque su vida sentimental, particularmente su relación superíndice 3N con el acaudalado Hakan Sabancı, aún más menos adeleu más menos a este fuego que amenaza con consumirlo todo. Prepu, rense para un festún de chismes jugosos, análisis detallados y un montu superíndice 3N de diversio superíndice 3N picante. Pero antes de aventurarnos en este laberinto de emociones turbulentas, quiero recordarles algo importantísimo, suscríbanse a nuestro canal. Sute el que estuviese leyendo esto. Haz clic en ese botoncito rojo que dice suscribirse y, después copyright S, activa la campanita para asegurarte de no perderte ni uno solo de nuestros vídeos. Cada semana, les traemos contenido fresco y exclusivo, y no querrás quedarte fuera de la conversación superíndice 3N. Les prometo que no se arrepentirú, Rene. Una vez que es tu copyright N suscritos, podrú Rene enterarse de los chismes Moon S recientes antes que nadie, participar en nuestras encuestas interactivas y dejarnos sus comentarios para que podamos seguir creando contenido que les encante. Ahora vamos al grano, que el drama nos espera. La primera serie que quiero mencionar, aunque de manera indirecta, porque nos sirve de punto de partida para entender los celos reales, que analizaremos después copyright S, es la inolvidable Senú con diéresis al Cam. Este torbellino de romance y comedia, que catapultó superíndice 3 a Kerem Bürsin y Anderu Parra fue a la fama global, es el ejemplo perfecto de CU superíndice 3 la magia de la cómica en pantalla puede difuminar peligrosamente la lunea entre la realidad y la ficción superíndice 3N, generando un caldo de cultivo para todo tipo de especulaciones y también copyright N para esos celos que nos hacen perder el sueu más menos o. Senú con diéresis al Cam, es una comedia romántica que nos cuenta la historia de Eda YLDZ, interpretada con una chispa inigualable por Anderu Parra Foel, una joven florista que sueu más menos a con alzar el vuelo y estudiar en el extranjero. Pero sus aspiraciones se ven truncadas de manera abrupta cuando Serkan Bolat, el magnate arquitecto fru y calculador, interpretado por Kerem Bürsin, le retira la beca que le permitirá hacer realidad su sueu más menos os. En un giro del destino tan inesperado como irresistible, Eda y Serkan se ven obligados a fingir que comprometidos durante un período de 2 meses. Como pueden imaginarse, esta farsa desata una avalancha de situaciones CU superíndice 3 micas, momentos románticos que nos roban el aliento y por supuesto, un sinfín de malentendidos que ponen a prueba la paciencia de todos. La serie se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 meno a nivel mundial, en gran parte gracias a la innegable cómica explosiva que existió entre Ande y Kerem. Su actuación superíndice 3N era tan autocopyrightica, tan llena de verdad, que los fans de todo el mundo comenzaron a fantasear con la posibilidad de que su relación superíndice 3N trascendiera la pantalla y se convirtiera en algo Moon S. Y para deleite de todos, sus deseos se hicieron realidad. Su romance en la vida real fue un regalo inesperado para los fans, un cuento de hadas moderno que alimentó superíndice 3 a UNMU, es el furor y la pasión superíndice 3N por la serie. Cada foto que publicaban juntos, cada entrevista en la que se dedicaban miradas CU superíndice 3 cómplices, se convirtió en un evento global que acaparaba titulares y generaba millones de comentarios en las redes sociales. Pero aquí es donde la historia empieza a complicarse y a tomar un cariz mood de ese oscuro. La relación superíndice 3N de Ande y Kerem, aunque adorada y celebrada por el público, también copyright N generó superíndice 3 una enorme presión superíndice 3N sobre sus hombros. Estar constantemente bajo la lupa de los medios y del público con cada uno de sus movimientos analizado, diseccionado y comentado hasta el hartazgo, seguramente no fue una tarea fácil.
Y aunque nunca se confirmó superíndice 3 explícitamente, muchos creen que esta inmensa presión superíndice 3n, combinada con otros factores de índole personal, contribuye superíndice 3 de manera significativa a su eventual separación superíndice 3n. El final de su romance fue un golpe duro para los fans, que vieron CU superíndice 3 mo su cuento de hadas se desvanecua como una ilusión superíndice 3n. Tras su dolorosa ruptura, ambos actores siguieron adelante con sus vidas y se concentraron en sus respectivas carreras profesionales. Y AQ es donde la figura de Akan Sabanci entra en escena. Ande Eru párrafo el inicio superíndice 3 una relación superíndice 3n sentimental con el empresario Akan Sabanci, un hombre que no pertenece al mundo del espectáculo, lo que generó superíndice 3 a UNMU, ese interu copyright, ese y especulaciones entre los fans y los medios. ¿CU superíndice 3 mo encaja Kerem en todo este embrollo? Bueno, AQ es donde los rumores empiezan a volar como pajaritos descontrolados y donde los posibles celos hacen su aparición superíndice 3n estelar. Desde que se hizo pública la relación superíndice 3n de Ande con Akan Sabanci, los rumores sobre los presuntos celos de Kerem Bürsin han circulado con insistencia en los medios de comunicación superíndice 3n turcos. Algunas fuentes cercanas a los actores afirman que Kerem nunca pudo superar por completo su relación superíndice 3n con Ande y que le resultó superíndice 3 extremadamente difícil verla en brazos de otro hombre. Otros sugieren que simplemente existe una competencia profesional sana entre ellos y que la relación superíndice 3n de Ande con Akan intensificó superíndice 3 a UNMU esa rivalidad, alimentando el fuego de la ambición superíndice 3n y el deseo de superación superíndice 3n. Por supuesto, es fundamental recordar que todo esto son solo rumores, especulaciones y suposiciones. Ninguno de los involucrados ha confirmado ni desmentido estas informaciones. Sin embargo, lo que es innegable es que la situación superíndice 3n ha creado un ambiente de tensión superíndice 3n palpable en la industria del entretenimiento turco. Cada aparición superíndice 3n pública de Kerem, Ande y Akan es analizada hasta el último detalle, buscando desesperadamente pistas y más menos sales que puedan confirmar o refutar los rumores. Los expertos en lenguaje corporal analizan sus gestos, sus miradas y sus sonrisas en busca de alguna evidencia que revele la verdad oculta. Pero no nos quedemos atrapados en el drama de la vida real. Regresemos a las series turcas y exploremos algunas producciones que abordan el tema de los celos de una manera fascinante y reveladora. Despu copyright ese de todo, el arte imita a la vida, y viceversa. Una serie que inmediatamente me viene a la mente es Yasak Elma. Esta serie, un autocopyright festum de intriga, ambicio superíndice 3n y pasión superíndice 3n desenfrenada, explora las complejas relaciones entre un elenco de personajes memorables, y los celos juegan un papel fundamental en la trama. Las hermanas Ilmaz, Zeynep y YLDZ, se ven arrastradas a un mundo de riqueza, poder y lujo desmedido, donde la envidia y los celos se convierten en armas poderosas que pueden destruir vidas. Los personajes manipulan, traicionan y conspiran sin escrúpulos para conseguir sus objetivos, y los celos son el combustible que impulsa muchas de sus acciones. Yasak Elma nos muestra de manera cruda y realista CU superíndice 3 mo los celos pueden corromper a las personas, llevándolas a tomar decisiones drásticas con consecuencias devastadoras. Es un recordatorio de que la envidia puede ser una fuerza destructiva que puede dar más menos a relaciones irreparablemente y destruir vidas por completo. La serie es un autocopyright tico culebru superíndice 3n turco con giros inesperados que te dejaron en boquiabierto y momentos impactantes que te mantendrán en pegado a la pantalla durante horas. Otra serie que explora el tema de los celos, aunque desde una perspectiva completamente diferente, es AEK 101. Esta serie juvenil, ambientada en la vibrante Estambul de los más menos os 90, cuenta la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que se unen para evitar que su amada profesora sea trasladada a otra ciudad. En el proceso descubren el amor, la amistad y por supuesto, los celos, esa emoción superíndice 3n que nos hace sentir vulnerables e inseguros. En AEK 101 los celos se presentan como una parte natural e inevitable del proceso de crecimiento y autodescubrimiento. Los personajes experimentan celos en sus relaciones románticas y en sus amistades, pero aprenden a lidiar con estos sentimientos de una manera saludable y constructiva. La serie es un retrato honesto y conmovedor de la adolescencia, que aborda temas universales como la identidad, la pertenencia y la importancia de las relaciones interpersonales. Y hablando de relaciones complejas y llenas de pasión superíndice 3n,
no podemos olvidarnos de la majestuosa Muteaye MYZYL, también copyright N conocida como Suleimu N, el Gran Sultur N. Esta serie Istu Superíndice 3 rica, ambientada en el fastuoso Imperio Otomano, narra la vida de Suleimu N el Magnífico y su tormentosa relación Superíndice 3N con Hürrem Sultán, una esclava que ascendió Superíndice 3 al poder y se convirtió Superíndice 3 en su esposa y consejera. En un mundo de intrigas palaciegas, conspiraciones y luchas encarnizadas por el poder, los celos son una constante que amenaza con desestabilizarlo todo. Las concubinas del Copyright N compiten ferozmente por la atención Superíndice 3N del Sultur N, y los celos entre ellas son tan intensos que pueden llevarlas a cometer actos atroces. Hürrem Sultán en particular, tiene que luchar constantemente contra sus rivales para mantener su posición Superíndice 3N privilegiada y proteger a sus hijos. Muteaye MYZYL nos muestra CEU Superíndice 3 Mo. Los celos pueden ser utilizados como un arma letal en un ambiente de poder y manipulación Superíndice 3N. Es una serie visualmente impresionante con una producción Superíndice 3N impecable y unas actuaciones memorables que te transportan a otra con diéresis copyright poca. Volviendo a la actualidad y para cerrar el círculo, no puedo dejar de mencionar la serie Gadgerro. Aunque no es tu copyright directamente relacionada con los celos de Kerem o la relación Superíndice 3N de Ande, esta serie protagonizada por Kerem Bürsin nos permite apreciar su talento y versatilidad como actor. Interpreta a un fotu Superíndice 3 grafo de guerra traumatizado que regresa a Estambul y se ve envuelto en una peligrosa conspiración Superíndice 3N. La serie es un thriller psicológico Superíndice 3 Jico que explora temas profundos como el trauma, la redención Superíndice 3N y la búsqueda de la verdad. Ver a Kerem en un papel tan diferente nos recuerda que es un actor con mucho que ofrecer y que su talento va muy de ese ayudo de las comedias románticas. En resumen, el mundo de las series turcas es un espejo que refleja nuestras propias vidas, con sus dramas, sus alegrías, sus amores y por supuesto sus celos. Ya sea en la pantalla o fuera de ella, los celos son una emoción Superíndice 3N poderosa que puede tener consecuencias devastadoras. Es importante reconocer estos sentimientos, comprender sus rauces y aprender a manejarlos de una manera saludable y constructiva. Y en cuanto a los rumores sobre Kerem, Ande y Hakan, solo el tiempo dirá la verdad. Mientras tanto, nosotros seguiremos disfrutando de sus series, admirando su talento y siguiendo de cerca sus vidas. Bueno amigos, hemos llegado al final de este emocionante vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido apasionante por el mundo de los celos en las series turcas y en la vida real. Gracias por acompañarme una vez más en esta aventura. Me encantará saber qué copyright piensan ustedes. ¿Creen que Kerem siente celos de la relación Superíndice 3N de Ande con Hakan? ¿Es su serie turca favorita que explore el tema de los celos? ¿Alguna vez han experimentado celos intensos en sus propias vidas? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó Superíndice 3, compartirlo con sus amigos en las redes sociales y suscribirse a nuestro canal para no perderse ningún contenido nuevo. Los espero en el Superíndice 3 vídeo. Adiós Superíndice 3S y que la pasión Superíndice 3N turca los acompañe más menos.